Bueno, ¿qué tal? Un saludo a cada uno de los que están mirando esta clase. Eh, yo soy Angélica María Sarmiento, soy ginecobstetra y me he especializado hace varios años en el reconocimiento de la fertilidad a través del modelo Creighton y la naprotecnología, que significa tecnología diagnóstica y terapéutica para lograr la procreación natural. Vamos a iniciar una serie de clases sobre filosofía del hombre. Algunas personas se podrán preguntar por qué yo, porque una ginecóloga se pone a compartir estas ideas sobre filosofía del hombre. Pero bueno, realmente esta forma de enfocar la fertilidad, que es el fertility care, el cuidado de la fertilidad, tiene una antropología de base, una filosofía personalista, y entonces me pidieron que comparta estas ideas que para mí son fundamentales en mi práctica profesional sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué lo diferencia de las demás cosas que existen en el universo, de los demás seres que existen en el universo? Y para estas clases voy a utilizar como bibliografía el libro de antropología de Yepes. Y en concreto para esta clase el capítulo 1, que es sobre la vida sensitiva, y la parte 1. Bueno, entonces, sin más preámbulo, comencé. Entonces, el objetivo de esta clase es estudiar al hombre como viviente y las facultades con que ejerce este vivir. Vamos a estudiar al hombre como ser vivo. Entonces, para poder entender al hombre tenemos que ver primero los grados del ser. Cuanto más perfecciones tiene un individuo, tiene más ser. Y nosotros, como base, podemos identificar que cada uno de nosotros somos un ser vivo. Yo soy un ser vivo. No soy como una piedra, sino que comparto, tanto con las plantas, con los animales, con los otros seres humanos, la capacidad y todo lo inherente a estar vivo. ¿Cuáles son las características del ser vivo? Bueno, en primer lugar, el automoverse. ¿Sí? Los seres vivos tenemos dentro de sí el principio de movimiento. Nos movemos sin necesidad de un agente externo que nos impulse a movernos. Entonces, vivir es un modo de ser. Para los vivientes, vivir es ser. Si morimos, dejamos de ser lo que éramos. En metafísica, movimiento es pasar de la potencia al acto. Y además, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver con facilidad que, por ejemplo, una planta se mueve a sí mismo en el proceso de crecer. Un perro ya tiene un grado mayor de automovimiento, en el sentido que puede desplazarse de un lugar a otro. Y el ser humano también tiene esa capacidad de poder desplazarse de un lugar a otro, pero además tiene una capacidad de automovimiento que excede los límites de lo puramente trasladarse de un lugar a otro, sino que podemos movernos a nosotros mismos desde un punto de vista de la voluntad, animado por la inteligencia. Otra característica es la unidad. El ser vivo no puede partirse o dividirse sin dejar de estar vivo. Por ejemplo, si yo parto una piedra, voy a tener 2 piedras. Si la vuelvo a partir, voy a tener 4 piedras, 8 piedras, 1000 piedras. O sea, van a seguir siendo piedras, ¿sí? Y no van a dejar de ser lo que eran por partir. Si yo a un árbol le corto el tronco por la mitad, ¿sí? Entonces va a dejar de ser árbol. Y mucho más evidente esto es en un perro. Si yo parto un perro por la mitad, evidentemente va a morir, va a dejar de ser perro.
Y lo mismo un ser humano, ¿sí? No puede partirse o dividirse sin dejar de estar vivo. O sea, al partirse o dividirse se muere. Incluso aquellos animales más inferiores que se reproducen por bipartición, como las amebas, en ese partirse desaparece el individuo original, dando paso a dos nuevos individuos, pero el original muere. Otra característica es la inmanencia, o sea que los seres vivos podemos realizar operaciones en las que queda algo dentro. O sea, acciones inmanentes son aquellas cuyo efecto queda dentro del sujeto. Y estas acciones inmanentes, otra vez, hay distintos tipos de acciones inmanentes. Por ejemplo, los grados de inmanencia manifiestan los grados de cero, los grados de vida. El nutrirse, que es algo que pueden hacer las plantas, a través de la clorofila, que obtienen los nutrientes básicos, el agua, los minerales del suelo, obtienen la luz del ambiente, del sol, y pueden ejercer, ¿no es cierto?, esa función de nutrición en la cual producen almidón, por ejemplo, que queda dentro de la planta como un depósito de alimentos. Eso es lo básico, que también lo hacen los animales, porque al comer carne, por ejemplo, esa carne ya pasa a formar parte del perro. Y nosotros también. Si yo me como un huevo de Pascua, ese huevo de Pascua deja de ser huevo de Pascua y pasa a ser parte de mi célula, pasa a ser parte de los nutrientes que ya están incorporados a mi célula. Pero hay un grado un poquito mayor, que es, por ejemplo, el de experimentar una sensación. Por ejemplo, al perro, si se lo hace enojar, el perro puede experimentar una sensación ya de ira, por ejemplo, enojarse, ladrar, atacar, que esa sensación queda dentro del perro, pero ya es algo superior que las plantas no pueden realizar. Yo no le puedo hacer enojar a una planta, por ejemplo, no tiene esa capacidad. Y el ser humano, ¿no es cierto?, tiene la capacidad ya de algo superior a los animales, que es el pensar. Yo puedo imaginar, puedo crear, puedo soñar, puedo crear una novela en mi mente y después pasarla al papel, puedo crear una sinfonía y pasarla a una partitura. O sea, puedo crear cosas que quedan dentro de mí y que tengo la opción después de plasmarla en lo exterior. Pero el pensamiento en sí mismo es interno, es inmanente, queda dentro del sujeto. Otra característica de los seres vivos es la autorrealización. O sea, todos los seres vivos tienen un crecimiento o un desarrollo hacia una plenitud o una perfección, ¿sí? O sea, los seres vivos es como que comienzan su vida, de alguna manera, en un estado menos perfecto. Podemos ver una semilla o un cachorrito o un bebé que tiene una capacidad de desarrollo, tiene una capacidad de ir poniendo en acto una cantidad de cosas que tiene en potencia, y en la medida en que va desarrollando esas potencialidades, entonces se desarrolla y crece y va llegando a un mayor grado de plenitud o perfección. Una semilla de pera, por ejemplo, cuando es semilla, es solamente una semilla, después va creciendo, se convierte en una pequeña plantita, después un arbusto, después un árbol, después da flores, después da frutos, y de esa manera, al dar frutos con semillas, ya llega a la plenitud de su desarrollo. Y cada especie de planta tiene su propio grado de plenitud. Hay algunas que llegan a un tamaño pequeño, otras a un tamaño mayor, etc. Del mismo modo, los animales, cuando nacen, tienen ya un cierto grado de perfección, ¿no es cierto?, pero que tienen unas potencialidades inmensas que van desarrollando a lo largo de su vida. O sea, van creciendo, no solamente van creciendo en tamaño, sino que van creciendo también en otros niveles diferentes ya a las plantas,
¿sí? Los perros, por ejemplo, pueden aprender trucos. Se les puede enseñar a tirar la pelota y que traiga la pelota. A un loro se le puede enseñar a repetir palabras. O sea, distintos animales pueden aprender cosas, ¿no es cierto? De hecho, van a cada uno alcanzando sus distintos grados de perfección. Un caballo de carrera, por ejemplo, puede llegar a un grado de velocidad altísimo si es que es entrenado de la manera adecuada. Y lo mismo todos los demás animales, cada uno llega a su grado de perfeccionamiento y desarrollo. Ahora, el ser humano no solamente puede crecer en tamaño, llegando, digamos, a la plenitud de su tamaño en cuanto a fisiología, que llega también, así como las plantas, a un momento de su desarrollo que puede desarrollar el potencial de la fertilidad y tiene la capacidad de reproducirse, como también los animales lo hacen, sino que además tiene una capacidad de crecimiento y desarrollo intelectual que es ya también superior al de los animales. ¿Sí? El ser humano puede aprender no solamente su propio idioma, sino que puede aprender diferentes idiomas, puede aprender muchos idiomas diferentes, puede aprender música, puede aprender a ejecutar instrumentos, puede aprender a ejecutar muchos instrumentos diferentes, puede aprender a utilizar herramientas como computadoras, maquinaria, un sinnúmero de cosas que le permite ir desarrollando sus capacidades hasta un grado de perfección. Y además, los seres vivos tienen ritmos cíclicos. ¿Sí? Ritmos cíclicos y armónicos. Hay ritmos como más evidentes, por ejemplo, el nacer, crecer, reproducirse y en algún momento morir. Pero también, ¿no es cierto?, los seres vivos tienen ciclos dentro de su vida. ¿No? O sea, dentro, por ejemplo, de un día tiene un ritmo, se llama ritmo circadiano, en el cual, por ejemplo, la planta, cuando hay luz, realiza la fotosíntesis, bueno, y cuando no hay luz, entonces emite dióxido de carbono. Los animales tienen también sus ciclos de sueño y vigilia, y los seres humanos también, ¿no? Y dentro de los animales hay también ciertas funciones que son cíclicas. Por ejemplo, la función de la reproducción es una función cíclica, lo cual es mucho más evidente en la mujer, también en las hembras de los animales. Y reproducirse es originar una réplica de sí mismo. En los animales inferiores, en la reproducción asexual, el individuo desaparece en su cría. ¿Sí? O sea que una ameba se da 2 amebas, pero muere la ameba madre, desaparece la ameba madre. En cambio, en la reproducción que llamamos sexual, que se da tanto en las plantas, como en los animales inferiores, como en el hombre, el progenitor sigue existiendo después de reproducirse. No por el hecho de tener un hijo, los padres dejan de existir. De hecho, pueden tener más de un hijo. Un peral puede dar muchas peras. No es que muere la primera vez que da peras. Y en la escala de la vida, la relevancia del individuo y su independencia frente a la especie es cada vez mayor hasta llegar al hombre, en el que la relevancia de la autorrealización individual excede plenamente al de la especie. Por ejemplo, si nosotros observamos la vida de una colmena, vemos, por ejemplo, que hay algunas abejas que son obreras, hay otras que son reinas, y hay un grupo cuya existencia individual no tiene tanta relevancia dentro del grupo o para la supervivencia de la especie.
como sí tiene mucha mayor relevancia la reina, por ejemplo, ¿no? O lo mismo las hormigas. Hay hormigas que, bueno, todas las hormiguitas van a traer alimento al hormiguero y ahí dentro del hormiguero está la hormiga que va a poner huevos y que va a reproducir a la especie. Y que una o muchas pequeñas hormiguitas mueran por el camino no tiene relevancia. En cambio, en el ser humano, cada ser humano individualmente tiene, ¿sí? Toda la plenitud, ¿sí? Toda la capacidad de la autorrealización, y la autorrealización de cada individuo humano tiene una máxima relevancia. O sea, no existen seres humanos que sean menos importantes que otros o que tengan menos dignidad que otros, ¿no? Todos los seres humanos son igualmente dignos. Entonces, cuando analizamos los grados de vida, vemos que el primer grado, que es el grado de vida vegetativa, están las plantas, están los animales y también está en el ser humano, ¿no? Entonces, la vida vegetativa tiene básicamente tres funciones: la función de la nutrición, la función del crecimiento y la función de la reproducción. El segundo grado, que es la vida sensitiva, ya se da solamente en los animales. Los animales captan mediante la sensibilidad, que existen sentidos externos y sentidos internos, que conforman un sistema perceptivo que les permite a los animales captar diversos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, lo presente, lo distante, lo pasado, lo futuro. Y estos estímulos, que son captados por los animales, producen una respuesta. Esta respuesta es llamada, o algunos de los tipos de estas respuestas son llamados instintos. Los instintos son realmente básicos e importantísimos en los animales porque son la respuesta a sus objetivos más básicos, los cuales no son modificables porque son genéticamente programados, porque con ellos satisfacen sus necesidades vegetativas: el hambre, la sed y la pulsión sexual. El conocimiento sensible del animal interviene en la conducta, pero no la origina. Hay ya un automatismo que le lleva al animal, ¿no es cierto?, a buscar de alguna manera la conducta que va a satisfacer sus impulsos o sus necesidades más básicas. Por ejemplo, una perra que entra en celo, no es que entra en celo cuando ve a un perro o a un macho de su misma especie, sino que, al contrario, va a buscar, de alguna manera, a un macho de su especie cuando entra en celo. Pero hay un automatismo por debajo de del conocimiento sensible o de lo que pueda ver o escuchar o oler o percibir con los sentidos externos. Y en los animales, el circuito estímulo-respuesta no es modificable. Por ejemplo, si a un animal le ponemos la comida adecuada a su especie y tiene la sensación de hambre, entonces la respuesta va a ser comer. Un perro que tiene hambre, ¿no?, que decíamos que ya tiene un automatismo y que tiene la comida adecuada a su especie delante, va a comer. El perro, bajo ningún punto de vista, va a decidir no comer, por ejemplo. O sea, los animales no tienen fines individuales, ¿sí?, sino que sus fines son simplemente los fines que le vienen determinados genéticamente por la especie a la cual pertenece. En cambio, en el ser humano ya vemos un tercer nivel o tercer grado de vida, que es la vida intelectiva. En el ser humano se rompe ese automatismo estímulo-respuesta y el hombre es capaz de fijarse a sí mismo fines individuales por medio de su inteligencia
que son independientes de los fines vegetativos y de los fines de la especie. Ahora bien, por el hecho de que el hombre tiene que fijarse a sí mismo fines individuales, tiene que encontrar también los medios adecuados para conseguir sus fines. En el ser humano, la elección de los fines y la elección de los medios para alcanzar esos fines, y nuevamente después la puesta en práctica de esos medios para alcanzar los fines, son cosas que no son automáticas, no son que le vienen determinadas genéticamente, sino que son aprendidos. Si uno compara un cachorrito cuando nace y un bebé humano cuando nace, vemos que de alguna manera el ser humano nace mucho más indefenso, podríamos decir. O sea que el aprendizaje es mucho más importante que el instinto en los seres humanos. Y además, la satisfacción del instinto exige también la intervención de la razón, porque yo tengo que elegir los medios a través de los cuales voy a satisfacer esos instintos. Por ejemplo, ante el estímulo de tener la comida adecuada delante, si tengo hambre, entonces yo puedo tener hambre, puedo tener comida delante, pero puedo elegir no comer. Puedo elegir no comer porque estoy haciendo un ayuno por algún motivo, o porque estoy a dieta, o porque estoy haciendo una huelga de hambre por algún motivo que me fijé intelectualmente, o también puedo decidir comer. Ahora, una vez que yo decido comer, tengo que encontrar el medio para alcanzar ese fin. Y entonces ahí nuevamente tengo una serie de opciones entre las cuales puedo elegir. Puedo elegir comer esas verduras en un soufflé, o comer esas verduras en una sopa de verduras, o poner las verduras a la parrilla junto con la carne en un rico asado. O sea que tengo esa necesidad de la intervención de la razón para poder satisfacer la necesidad o instinto básico del hambre de comer. Entonces, el ser humano no tiene los instintos autorregulados. En el ser humano, los instintos tienen que ser regulados por medio de la razón. Entonces, el hombre, si no controla los instintos mediante la razón, no los controla de ninguna manera, porque no tiene el automatismo animal. Y esto, de alguna manera, también nos hace ser muy vulnerables en ciertos aspectos, ¿no es cierto? Porque si no desarrollamos un sistema de control de los instintos, podemos hacernos daño a nosotros mismos y también podemos hacer daño a los demás. El cuerpo humano realmente es una maravilla, y la forma del cuerpo humano refleja ya la idéntica radicalidad que hay en biología y razón. O sea, el cuerpo de un animal es muy diferente al cuerpo del ser humano. En el cuerpo humano, la biología está al servicio de las funciones intelectivas o funciones superiores. Hay una correspondencia entre la inteligencia mayor que tiene el ser humano respecto a los animales inferiores y también a la forma del cuerpo del ser humano, que es muy diferente a la forma del cuerpo de otros animales. El ser humano, en primer lugar, tiene un cuerpo no especializado. Si nosotros vemos las aves, tienen cuerpos especializados para volar. Los peces tienen cuerpos especializados para nadar. Los animales como los perros, gatos, caballos, ¿sí? Tienen cuerpos especializados para caminar en 4 patas.
nosotros tenemos un cuerpo no especializado que nos permite realizar un sinnúmero de opciones. Y está biológica y funcionalmente preparado y adaptado para servir a la mente, que es lo superior o lo más importante, en un sistema interrelacionado funcionalmente. Y las funciones de los órganos del cuerpo humano no son solo orgánicas. Por ejemplo, en los animales, las funciones de sus órganos, todas están designadas o existen para cumplir una función orgánica relacionada a alguno de los instintos más básicos, tales como comer, beber o reproducirse. En cambio, en el ser humano no. ¿Sí? O sea, en el ser humano, por ejemplo, tenemos órganos como el órgano del habla, todo lo relacionado a la capacidad de hablar, que no tiene una necesidad orgánica. O sea, el hablar no satisface, por ejemplo, ni el hambre, ni la sed, ni la función reproductiva. Y así, digamos, todo lo que llamamos en general arte, o sea, música, pintura y todas las demás, digamos, esferas del arte, son cosas que son innecesarias para la supervivencia biológica de la especie. O sea, que son órganos, o sea, tenemos órganos cuyas funciones no son simplemente orgánicas, sino que están al servicio de las funciones intelectuales o las funciones superiores. Y así vemos que nuestro cuerpo tiene una cantidad de características que hacen que este cuerpo pueda estar, digamos, al servicio de toda la potencialidad de estos 3 grados de ser que tenemos. Por ejemplo, la bipedestación hace que tengamos las manos libres. El hecho de que no tengamos necesidad de apoyar las manos en el piso para trasladarnos, hace que tengamos las manos libres y de esa manera podemos hacer un montón de cosas con las manos, ¿sí? Otra cosa es la posición de las manos, que nos permiten, digamos, una gran libertad de movimiento. La postura erecta, vertical de la columna, la posición frontal de los ojos, en vez de tener los ojos a los costados, como gran parte de los animales, y también el hecho de tener una mayor y peculiar desarrollo cerebral, hacen posible, digamos, que este cuerpo que tenemos esté al servicio de esa función intelectual superior. Los rasgos constituyentes del hombre remiten unos a otros, ¿sí? Están todos interrelacionados. Y en el hombre, la biología está al servicio de las funciones intelectivas. Como dijimos, tenemos un cuerpo no especializado, nuestras manos son multiuso, podemos, a través de la pinza, formada por el índice y el pulgar, hacer la prensión, ¿no es cierto?, que nos permite no solamente escribir, sino llevar a cabo un montón de actividades. También con las manos podemos percibir la textura de una rosa. Podemos con las manos hacer actos de mucha precisión, como son la colocación de lentes de contacto intraoculares. Con las manos podemos manejar instrumentos como la computadora que nos permiten escribir a gran velocidad sin tener que estar, digamos, sosteniendo una pluma, un bolígrafo para escribir, lo cual nos permite una mayor rapidez. Las manos también nos permiten utilizar señas, o sea, hacer señas que pueden ser utilizadas como un medio de lenguaje o simplemente como un medio de comunicación. Las manos nos permiten ejecutar instrumentos para
llevar a cabo una de las cosas más elevadas o que más representan la altura, la elevación del espíritu humano, como es la música. Y el cuerpo, no solamente las manos, sino todo el cuerpo, también cumple funciones no orgánicas, tales como el trabajo, el lenguaje, la música. Y de hecho, hay muchos animales que tienen voz, o sea, que emiten un sonido a través del cual se comunican entre los individuos de la especie. Pero nosotros tenemos unos órganos especiales que permiten la modulación de la voz, de tal manera que podemos tener un lenguaje, no solamente un tipo de lenguaje, sino muchos idiomas diferentes para comunicarnos entre los seres de la especie. Entonces, el cuerpo del hombre es un cuerpo inteligente. Podemos decir que hay una inteligencia corporalizada. Si nosotros quisiéramos tal vez hacer una definición de hombre, podríamos decir que el hombre es un cuerpo inteligente o una inteligencia corporalizada. Y eso nos permite ver que hay algo dual, en el sentido de que hay cuerpo y hay inteligencia, o sea, son dos cosas, pero que están íntimamente relacionadas, de tal manera que no existe el uno sin el otro. En el ser humano no existe el cuerpo sin inteligencia o la inteligencia sin cuerpo, digamos, ¿no? Y de hecho, muchísimas cosas en la vida humana son duales. Por ejemplo, en el hombre se ve hombre-mujer, ¿no? Pero en prácticamente todas las especies, animales y vegetales, vemos esa dualidad macho-hembra. También vemos la dualidad de noche y día, sueño-vigilia, juego y trabajo, amor-odio, izquierda-derecha, vida-muerte, cuerpo-espíritu, pero que están íntimamente relacionadas en nuestra vida. Entonces, el hombre es una unidad sustancial en la que el cuerpo y el alma constituyen una única naturaleza y no dos naturalezas unidas. Hay una sola naturaleza y es importante profundizar en esto para distinguir lo que es la dualidad de ese cuerpo espiritualizado o esa inteligencia corporizada y los dualismos, que son extremos de pensamientos filosóficos que han acentuado excesivamente uno de los dos polos, de modo que terminan separándose. Y en distintas concepciones filosóficas se hace una separación ya metafísica irrevocable entre estos dos polos, llevando a esos dos polos a oponerse, llegando a un dualismo. Que a veces, cuando uno analiza estas filosofías dualistas, superficialmente, podrían parecer muy diferentes entre sí, pero que tienen muchos puntos en común, finalmente. El dualismo, por definición, es la oposición de las dos dimensiones básicas de la vida humana, presentándolas como elementos diferentes y contrapuestos que se yuxtaponen, pero sin unirse, al menos en el hombre. O sea, por un lado estaría la materia, el cuerpo, y por otro lado el alma, el espíritu, y en los diferentes dualismos siempre presentan una relación problemática o dificultosa o difícil o imposible entre estas dos dimensiones básicas de la vida humana. Entonces, hay una contraposición entre la res cogitans y la res extensa, o sea, entre la sustancia pensante y la sustancia extensa. Hay una contraposición entre lo que sería el pensamiento y el cuerpo mismo.
Y esa visión escindida del hombre como un compuesto entre dos elementos, pero que se unen, podríamos decir, solamente en forma temporal, es sumamente negativo y trae muchas consecuencias negativas para la vida humana, en el sentido de no ayudan a entender realmente qué es el ser humano. Vamos a dar como dos ejemplos de extremos diferentes. Uno, el dualismo espiritualista, que tenemos un exponente ya en Pitágoras, en Grecia, en el siglo VI a.C., que después se ha continuado también de alguna manera en Platón y muchos otros seguidores del neoplatonismo. Según el dualismo espiritualista, el cuerpo o soma sería la tumba del alma o la psique, la cual estaría prisionera en él, o sea, durante un tiempo nada más, ansiando dejar la tierra corruptible para volver a esas alturas celestes. Entonces, como ellos creen que hay una cosa que es el cuerpo y otra cosa que es el alma, que está como atrapada en un cuerpo, entonces creen en lo que se llama reencarnación o transmigración de las almas, porque esta alma que estuvo prisionera en ese cuerpo, después puede estar prisionera en otro cuerpo y en otro o en otro. Incluso, según algunos dualismos espiritualistas, incluso un alma podría reencarnarse una vez en un animal inferior y otra vez en un animal superior como el hombre. Y el dualismo espiritualista hace irrelevante o no verdaderamente humano lo corporal. O sea, lo que realmente es importante para este dualismo es el espíritu, es la psique. Entonces, hace como irrelevante o no importante el cuerpo, entonces muchas veces ese despreciar el cuerpo hace que se caiga en muchos problemas por no cuidar ese cuerpo, podríamos decir, ¿no? También tenemos en el otro extremo el dualismo materialista. Esto tenemos muchos exponentes al final del siglo XIX, con la filosofía de la mente, el desarrollo de la neuroanatomía. Según este dualismo, se identifica, o sea que hacen como si fuera una misma cosa, un estado cerebral bioquímico con los eventos psicológicos. O sea que para ellos las emociones y los pensamientos son solamente reacciones bioquímicas en las neuronas y según ellos, digamos, todo se podría explicar por reacciones bioquímicas o por ciertos elementos químicos en el hombre. Entonces, reducen todo lo que sea mental y todo lo que sea espiritual a lo fisiológico. En el fondo, niegan el espíritu. O sea que solamente reconocen el cuerpo, a diferencia del anterior, que era un dualismo espiritualista, en el cual el espíritu era lo importante y el cuerpo era superfluo. Entonces, en los dualismos, el hombre estaría escindido en dos mitades totalmente irreconciliables, o incluso a veces sería, digamos, una unicidad, pero carente de la otra parte, o sea, una materia sin espíritu, porque todo se podría explicar por reacciones bioquímicas. Entonces, esto no es verdad, ¿eh? El hombre no es la suma de dos cosas que ya existen de por sí en forma separada, o sea, no es la suma de un cuerpo más un alma, sino que solamente existe el cuerpo animado, o sea, solamente existe el cuerpo si tiene un alma, solamente existe el cuerpo si tiene espíritu. Solo hay un cuerpo si ya está formalizado por el alma, o sea, el alma es lo que le da la forma al cuerpo. Entonces, si analizamos según esta perspectiva, el hombre es un ser vivo.
pero ¿qué le hace estar vivo? Y podríamos dar muchísimas respuestas a esta pregunta, pero la diferencia sustancial, podríamos decir, entre un sujeto vivo de un sujeto inanimado o muerto es, de hecho, el ánima o alma. O sea, el alma es el principio vital de los seres vivos. El alma es lo que hace que este ser vivo en particular esté vivo. Y por eso, según esta perspectiva o este análisis, cada vegetal tiene, digamos, su alma vegetal, podríamos decir. En el sentido de que si una planta está viva, es porque tiene un principio inmanente que le hace ser lo que es. Le hace ser esa planta y no otra. De hecho, cuando una planta muere, rápidamente se descompone y ya no podemos llamarle a eso que queda cuerpo de planta. Lo mismo podríamos analizar con un perro. Si yo veo un perro, o sea, el perro tiene cuerpo de perro mientras está vivo. Una vez que se muere, ahí ya hay un cadáver. Y pronto, por la descomposición, va a ser un acúmulo de cuero, algunas sustancias malolientes, células en descomposición, pero ya no va a ser propiamente cuerpo. O sea, cuando el cuerpo pierde el alma, o sea, el cuerpo sin el alma ya no es un cuerpo, es un cadáver. O sea, el alma no es un elemento inmaterial preexistente que se une a un cuerpo preexistente, sino que el alma es lo que le hace ser a este cuerpo, el alma es lo que le hace existir a este cuerpo. El alma es lo que le da la forma al cuerpo, el alma es la forma del cuerpo. Y todo lo que le pasa al alma, le pasa al cuerpo. Somos una misma cosa, somos un cuerpo espiritualizado. La felicidad, los disgustos, los entusiasmos, las ilusiones, o sea, todo lo que le pasa al alma, le pasa al cuerpo, porque somos una sola cosa. Y viceversa, lo que le pasa al cuerpo, un dolor de estómago, un dolor de pie, no sé, cualquier cosa que altera las funciones corporales, también afectan a la parte espiritual del ser humano. Entonces, el alma y el cuerpo son una sola cosa, la persona. O sea, nosotros somos una sola cosa. No hay una dualidad, sino que somos alma corporeizada o cuerpo espiritualizado. Somos una sola cosa, somos personas. Y de esta manera, entonces, terminamos esta primera clase y prontamente vamos a continuar con la parte 2. Un gusto, les agradezco que hayan llegado hasta aquí y en breve seguimos con estas clases de antropología o filosofía del hombre.